Y hay una cosa que creía que te ibas a dar cuenta, y es que Dime. no tengo la camiseta Sí, habitual. hoy he visto que vas de negro, no sé. La camiseta se está lavando. Pero tengo una sorpresa que es esta catetada histórica Ojo, ojo, ¿eh? con la que, con la Oh. que, con la que voy Ojo, a compensar y voy a estar así todo el rato, tío. ojo ¿Qué al te parece? Churumbés de Málaga, ¿eh? Ojo al Tío, Churumbés de Málaga, versión Quique Torre Palao. pues esto me lo compré, estaba en el metro de Madrid y un puesto de joyas de esta índole así como más falsillas y tal, de repente, entre joyas locas de elefantes y cosas que no tenían nada que ver con sección fútbol, este escudo, tío. Y aquí estamos, tío. Aquí estamos No todos. sé, no sé muy bien cómo va a seguir el programa con esta historia nada más empezar, ¿eh? Es decir, a partir de aquí ya es todo cuesta abajo, ¿eh? Venga, va, pues aquí estamos todos. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás, tío? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, hombre, hoy todos no, porque normalmente somos tres aquí siempre y hoy somos dos. Somos dos porque hemos pensado que como queremos hacer tantas cosas tan chulas para cerrar esta primera temporada, es un cierre, ahora luego tú lo explicarás que va a ser el presentador y yo aquí me estoy alargando quizás innecesariamente, ¿no? Pero luego tú lo explicarás que es un cierre de aquella manera porque haremos cositas a lo largo del verano, sobre todo porque al final el mercado yo creo que a todos nos pone muy juguetones. Pero bueno, vamos a cerrar algunas páginas. Así es, tío. Y Hoy lo he hoy dicho bien, ¿eh? Hoy estaba orgulloso. lo has dicho Hoy lo he increíble. explicado perfectamente, tío. Y- Bueno, Ya a ver, vamos a hemos tocado el puerto hacernos de... Sí, siempre hacemos el test del Bético Añejo, pero no lo hacemos, o sea, no resolvemos nosotros, porque sería raro preguntar y responder. correcto. Es verdad que yo sí que me meto muchas veces porque me sale solo un poquito de baza y cuento cosas mías, pero no respondo como tal, ni tú tampoco. Entonces, bueno, vamos, yo te voy a hacer a Correcto. ti las preguntas y ya veremos qué pasa. Y tú a mí, o Y yo, lo... yo, yo te las devuelvo. O sea, yo te Eso las es. respondo porque si no te las respondo queda feo. Pero yo Vale. te las devuelvo, yo te las devuelvo. La primera pregunta es, Pedro, A ver, sorpréndeme. Es la primera vez que la escucho. ¿quién te inculcó a ti el beticismo? Ojo, no lo sé, ¿eh? Pues, No recuerdo lo tuyo, ¿eh? Dale ahí. pues te voy a contar, o sea, te voy a contar la historia. A ver, la respuesta corta es mi padre, pero hay una respuesta larga y como hoy tenemos un poco más de tiempo porque estamos los dos solos, me voy a tomar la licencia de dártela. Bueno, yo he explicado muchas veces, creo que nunca en este programa, pero en Twitter muchas veces me lo han preguntado. Todos sabéis que yo soy de un pueblo de Murcia que se llama Águila, bueno, ciudad. Pero mi familia es de Morón de la Frontera donde está la base americana, que bueno, ahora es más conocida por la serie esta de David. HBO, pero bueno, en fin, que es una mierda la serie. Pero bueno, está ahí, sale Morón, que es lo bueno Sale que tiene. Morón y la Semana Santa, sí. Entonces, toda mi familia paterna, mi familia materna sí es de aquí, pero toda mi familia paterna es de allí. Y yo tengo una historia con eso porque mi padre se crió allí y tal. No sé si a mi padre le va a gustar que cuente esto, pero si no, pues ya aguantaré los palos que van a venir después, ¿vale? Pero mi padre de pequeño era del Real Madrid. Oh. Lo que pasa, de hecho, mi padre nunca ha sido una persona especialmente futbolera. O sea, es decir, cuando juega al Betis, por ejemplo, sobre todo este año que los últimos años que ya está el hombre jubilado y que el Betis, pues bueno, atraviesa una época buena, el hombre pues le gusta ver los partidos y lo disfruta, ¿no? Pero es verdad que él no ha sido nunca una persona excesivamente futbolera. Y mi abuelo, su padre, eh, sin entrar en muchos detalles, bueno, pues tuvo una enfermedad y murió 3 días antes de la Copa del Rey del 77. ¿Mm? Y claro, mi abuelo era muy bético, mi abuelo sí que era una persona que lo vivía mucho y no llegó a ver esa final, ¿no? Y entonces mi padre, que encima en ese momento se acababa de ir a la mili, por lo cual imagínate, se muere tu padre, te vas a la mili y tal, mi padre vio que bueno, que el Betis ganó la Copa, ya te digo, 3, 4 días antes, y mi padre sabía, insisto, mi padre entonces era del Madrid, pero mi padre sabía que para mi abuelo hubiera sido una alegría enorme ver al Betis, además su primera Copa del Rey y la primera Copa del Rey de la historia, ya sabemos que antes era la Copa del Generalísimo. Entonces, claro, mi padre me ha contado esta historia y siempre me la ha rematado con una frase que a mí me parece maravillosa. Es que mi padre siempre me ha dicho que en el peor momento de su vida, que era tener 17, 18 años, perder a tu padre, cambiar de vida porque te vas de tu pueblo, te vas a otra zona, y además en un momento en el que estás anímicamente como estás, que en el peor momento de su vida el Betis le dio una alegría. Y a mí cuando mi padre me contó esta historia, yo dije, este equipo tiene algo diferente. Tiene algo diferente y hasta hoy. Hasta hoy. Y no me arrepiento en absoluto porque para mí es un poco extraño ser bético en tierra extraña, porque
ser del Madrid o del Barça, siempre te vas a encontrar gente en todos sitios, pero ser del Betis es más complicado. Yo lo vivo como si estuviera en Sevilla. De hecho, cuando te conocí a ti, que creo que lo comentamos, yo, por ejemplo, yo era bético, pero no era antisevillista porque no había vivido esa rivalidad Claro. de que perdiera el Betis al día siguiente ir al colegio, que se rieran de ti, etcétera, etcétera. Buah. Y todo eso en estos últimos años, sobre todo a través de las redes sociales, lo he terminado de inculcar hasta el punto de hoy. La conversión completa. Tío, Sí. pues yo creo que lo que tiene más mérito, lo que me has contado, aparte de toda la historia de tu padre y tal, con respecto a ti solo, es que ahora es fácil, tío. O sea, si a un niño le pasa lo que a ti ahora, que es verdad que en esa época el Betis iba bien y tal, pero hay una época en la que podías haber dicho, mira, esto a mí ni me va ni me viene, esto no es más que sufrimiento, y podías haberte tirado para otro lado fácil. O sea, nadie te iba a estar diciendo. O sea, yo en una época que vivía en Sevilla, que yo no podía al día siguiente decir, no, es que a mí el fútbol no me gusta. O sea, ya sabían Mm, que yo ya tenía que tirar para adelante. O sea, ya. sí, te Pero entiendo. tú podías haber dicho, "Bah, esto ya, a mí yo, el básquet, No, pues". es que de hecho yo, de pequeño, pequeño, o sea, te hablo de los 3 4 años, que es cuando uno empieza, no digo a ver fútbol de verdad, pero por lo menos a saber que es Sí. algo que existe, que llena camiseta y que a la gente le hace ilusión. Yo de muy pequeñísimo era del Barça porque mi hermano era del Barça. Pero ya con 7 8 años, yo por ejemplo, los primeros recuerdos que tengo, no en el campo, que eso luego te lo contaré, pero los Mm. primeros recuerdos que tengo son del Betis de Luis Aragonés, de Alfonso, de Finidi, que a los 2 años más o menos creo que desciende. Entonces. Tampoco Claro, era fácil claro, en, claro, en el claro. año Sí. 2000 ir al colegio y que tus amigos sean del Madrid o tus compañeros de clase sean del Madrid, que viene a ganar la Liga y la Champions y que tú hayas descendido a segunda con el Atlético de Sí, Madrid y con el sí, sí, Sevilla. sí. Sí, sí, sí. No, tiene Bueno, te mérito. la, te la devuelvo. ¿A ti quién? Ah, sí, sí, yo, a ver, a mí mi abuelo, 100%, mi abuelo materno, que nació en Jerez, vivió muchos años en Sevilla y era muy bético, le gustaba mucho el fútbol. Su hermano, el motivo por el que yo creo, esto no lo sé porque yo era muy pequeño cuando él murió, pero yo intuyo después de haber he ligado cosas, su hermano, o sea, eso es 100% verdad, su hermano, Alfonso Balao, jugó en el Betis, en una época el Betis estaba en tercera, muy mal, ¿Mm? y luego jugó en un equipo, en el Tetuán, no sé qué, que jugaba en la Liga Española en esa Sí, época. un equipo marroquí, pero que estuvo en la Liga Española, Sí, correcto. y en el Recre y tal, pero a un nivel no muy alto, no era primera, pero jugó. Y claro, eso es lo que hizo que él se hiciese del Betis, mi abuelo, por su hermano. Sí. Y luego él, pues siguió siendo del Betis toda la vida. Y luego, pues se fue a vivir a trabajar a Sevilla y todo eso se engrandeció. Y luego lo que ocurrió es que mi padre no le gusta el fútbol. Entonces, el referente a nivel fútbol que yo tenía era mi abuelo. O sea, yo iba a ver a mi abuelo estaba siempre viendo el fútbol, era muy del Betis, nos hablaba mi hermano a mí de los fichajes. Yo recuerdo una conversación con él que nos habló de que el Betis iba a fichar a Oli, ese tipo de cosas. Y entonces mi hermano y yo realmente lo hicimos del Betis por él, desde muy pequeñitos. Y claro, no teníamos ese contrapeso de que si mi padre es muy del Valencia o del Madrid, pues tú no tienes que decidir, ¿no? Mi único referente futbolístico era mi abuelo. Así que bueno, eso es, tío. Esa es la pregunta, la respuesta. Y Pues muy ahora bonita, te muy comento. bonita. Gracias, tío. No tan enrevesada como la tuya, pero bonita. Bueno, son distintas, son distintas. El primer partido que viste en el Villamarín. A ver, tengo que decir que la primera vez que yo vi al Betis en directo no fue en el Villamarín. De hecho, yo vi al Betis por lejanía muchas veces antes de verlo en el Villamarín. Pero el primero en el Villamarín lo recuerdo perfectamente, yo he estado pocas veces, pero el primero lo recuerdo perfectamente. Fue un Betis Leganés, pero ya estando yo, pero ya siendo tarde, ¿eh? O sea, ya estaba yo, no sé, los 24, 25. Fue el año de Víctor Sánchez del Amo. Oh, joder. O sea, un año de fútbol total en el Betis. Pero tuve suerte que por lo menos fui a una victoria. Ganó el Betis 2-0. Creo recordar que con goles de Rubén Castro y de Piccini. Pero hablo de memoria, no estoy muy seguro. Y al año siguiente estuve otra vez, que estuve contigo. Y esa fue la primera vez Sí. que lo vi en el Villamarín. Pero la primera vez que lo vi en directo fue mucho antes. Tenía yo 9 10 años. Jugaba el Betis en Murcia, en la vieja condomina, Oh. estando el Betis en segunda división. Uh. En segunda división. Te estoy hablando de la época, 2000 o yo por creo que es ahí. el año del debut de Joaquín, Sí. de la época de Capi, de Gastón Casas. ¿Puede quedarse Recuerdo 1-3? que ¿No te me quiere acuerdas? sonar que es 1-3. Sí, sí. Me quiere sonar que sí. Me quiere sonar que sí. Pero no sé si fue Porque ese. sé que también estuve en un 0-1, pero el 0-1 fue en primera, ya con gol de Asunsao de falta. Ah, sí. Pero la de segunda creo que puede ser 1-3 perfectamente, sí. Yo, Tiene sentido. Además, me suena, ahora que lo dices, que goles de Amato y Casas. No sé si dos de Amato y uno de Casas o algo así. tío, pues yo me he acordado de ese resultado
porque yo vivía en Bélgica por el trabajo de mi padre y vinieron ¿Mm? unos amigos de mis padres a visitarnos. Y mi hermano y yo, pirateando el Plus y tal, con una antena en esa época Digital Plus, veíamos el Betis. Y entonces, el amigo de, bueno, realmente eran una amiga de mi madre y su marido. Pues el señor, el marido, creo que se llamaba Álvaro, ya no me acuerdo muy bien, recuerdo ¿Vale? la frase que estábamos mi hermano y yo viendo el Murcia Betis. Entró al salón, no sé qué, y dijo, ¿qué hacen estos niños viendo el Murcia Betis? El hombre estaba absolutamente alucinado. Y, y recuerdo esa frase, entonces ya como que se me ha quedado un poco el partido. No sé cómo quedó, pero recuerdo 1-3. Pues Puede ser, tío. puede ser 1-3 y te voy a dar un dato. ¿Sabes quién era el entrenador del Murcia aquel día? Pepe Mel, me lo estoy inventando. Pepe Mel. Hostia, qué casualidad que lo haya adivinado, tío, por la Pepe cara. Mel, Pepe Mel. Pepe Mel, que luego se va al Tenerife en primera, no le va bien la cosa, defiende, y luego ya empieza pues ese... eh, Periplo. empieza, creo que va a Getafe, creo que va al Rayo, y luego ya, muchos años después, llega al Betis. En la 9-10 creo que es, ¿no? En la 10-11. Sí, por ahí. Pero es Pepe Mel el entrenador de esa época. Y de hecho había, creo que Diezma era el portero del Real Murcia, que también había sido portero del Betis. O sea que había jugadores con pasado, también creo que a la inversa, porque quiero o que Ismael, que estaba en ese Betis, creo que luego en el Murcia luego ficha por el Betis. O sea que había Había, futbolistas. David Caranca era ese equipo. había conexión ahí, tío. ¿Tu primer partido, Quique? Mi primer partido fue. Tío, se me olvidan las cosas y tengo que. Vale, Betis Tenerife. 1-0, gol de Finidi, es lo que yo recuerdo. Fui con mis padres, que vivíamos en el puerto, nos llevaron por primera vez y mi hermano no se acuerda de nada, porque mi hermano tiene 2 años menos que yo. Y yo tengo recuerdos vagos del ambiente y la sensación y de lo del gol de Finidi. O sea, yo tengo no del gol, o sea, no recuerdo el gol, pero de irme a mi casa sabiendo que había marcado Finidi. O sea, ese como dato. Y ya está, tío. Y creo que fue, ¿te acuerdas en el programa que... No, ese no fue. No, 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 fue mucho antes. Coincidía con una temporada de alguien que hemos visto por ahí que dijo un partido. Lo que pasa es que esa persona fue al primer partido de liga, porque era socio o lo que sea, vivía en Sevilla, y yo fui a la jornada 14, por ejemplo, ¿sabes? Entonces no me Mm. coincidió el mismo partido. Y ya está, Betis 1, Tenerife 0, tío. Un buen partido, ¿eh? Ole. Gol de Tenerife, victoria. que ha defendido a primera red, lo tiene complicado para volver a jugar con el Betis. El gol que más has celebrado. Esta yo no la sé, ¿eh? Tengo que pensar. Ahora, o sea, tira para adelante. Pues, a ver, yo creo que no me he vuelto tan loco con otro gol como me volví en su día con el de Dani. De Dani la final de la Copa del Rey. Por ser más original y no decir creo que esta es la respuesta más repetida, voy a decirte así dos, tres goles rapiditos que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, yo, y no te sé decir el por qué, porque tampoco es una cosa, quiero decir, fue un partido que sí, que al Betis le vino muy bien de cara a la clasificación europea, pero por ejemplo el gol que le marca Junior a Las Palmas Sí. en el año de Setién, ese gol, recuerdo ver el partido por la tele y volverme loco celebrándolo. Recuerdo, por ejemplo, uno, el año de segunda, pero el año que no se asciende, uno de Juanma en Huesca, de un partido que luego al final el equipo, repito, creo que luego pierde con el Girona, me parece que es el Betis de Víctor Fernández y no acaba ascendiendo. Pero ese gol, por ejemplo, también recuerdo volverme loco y de esto de pegar golpe en el sofá. Y, por ejemplo, por decir uno así que viví en el campo, que eso estabas tú allí conmigo, y es un partido que no tuvo ningún tipo de trascendencia porque el Betis ya venía de haberse clasificado para Europa. Pero, por ejemplo, el gol con el que en el derby, en el gran derby del año de Setién, que el Betis se mete en Europa, que quedan 2-2, no el 1-0 del gol de Joaquín, sino el del 2-2, que creo Mm. que era la última jornada o la penúltima jornada de liga del año anterior. Con Caparrós, que lo habían recuperado también. Como Correcto, correcto. Que el Betis empieza ganando el partido 1-0. gol de Bartra. eh, puede ser Bartra, luego remonta el Sevilla, creo que marca Kjaer, no sé quién marca el otro, y el 2-2 lo marca Loren ya en el 80. Sí, Pues sí. ese gol, por ejemplo, que además estaba tú allí conmigo en el campo, Sí, 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 sí. ese gol lo recuerdo muy bonito por la explosión de ser el minuto que era, que es verdad que es un partido que tampoco tuvo ningún tipo de trascendencia, pero ya te digo, por no irme al Sí, gol con por la excelencia, te derrota. diría esos tres. Te diría esos Sí. tres. Ese gol fue ¿Y guay. tú? Yo, hay muchos, pero creo que sería, por el contexto, yo estaba en el Bernabéu cuando marca Sanabria en el 93 Oh, es 88, o 89, sí. 90, no sé, o 80 y pico. Sí, sí, sí. No, no, o sea, fue porque el gol fue muy bonito, siguiendo la filosofía del Betis como jugaba ese año con Setién, Sí. en la época buena de Setién, y porque yo estaba en la grada.
porque estaba con mi hermano y mis padres, que habíamos ido a Madrid a verlo, y luego porque, o sea, ganar en el Bernabéu en esa época, o sea, el Betis venía de años muy, muy jodidos, y era como, no sé, como que te reafirmaba en un pasito más, en que el equipo podía, Correcto. y además fue muy, muy bonito. Y luego también una cosa que me acuerdo de ese gol, que es muy, bastante, para mí, bonito, no sé cómo llamarlo, es... Mi padre, he comentado antes que no le gusta el fútbol, pero mi padre es madrileño y mi padre es del Madrid. Es típica persona que no le gusta el fútbol, Por eso del Madrid. pero es del Madrid. Entonces, sí que cuando era más pequeño, con un tío mío que tengo del Atleti, con su hermano, pues sí, en esas coñas típicas sí que ha entrado siempre a favor del Madrid, ¿no? Y él siempre ha dicho, soy del Madrid. Sin embargo, con los años, él se ha ido haciendo más del Betis por sus hijos, sin que le guste el fútbol, ¿eh? O sea, todo desde que lo ve con nosotros cuando estamos y tal y cual, pero no lo sigue con tal. Sabe mucho más de fútbol por nosotros, porque nosotros estamos muchas veces hablando de fútbol, como que se ha adaptado para poder hablar con sus hijos. Y mi padre celebró el gol de Sanabria como si le fuese la vida en ello, que ya, o sea, son dos vertientes. Mm. Una, de repente le importaba el fútbol y luego estaba celebrando un gol del Betis al Madrid. O sea, la transformación se había completado, ¿sabes? En directo. Entonces, bueno, pues también significa por eso para mí, coño, que mi padre, por sus hijos, haya logrado esa transformación absoluta, es bonito, tío, porque sé que lo hace únicamente por nosotros. A mi padre el fútbol le da exactamente igual. Así. Además, yo recuerdo ese partido. No sé si tú te acuerdas que el Betis ya ese año, no sé, es verdad que lo que tú dices parecía como que era el comienzo de algo más bonito esa temporada, que de hecho al final lo acaba siendo y en parte sienta las bases de lo que es el Betis de hoy en día, Mm. guardando por supuesto las Sí, distancias. sí, sí. Pero ese partido, yo me acuerdo perfectamente que el Betis esa temporada hace como una plantilla ya más o menos ilusionante, llega Guardado, llega Javi García, llega Sergio León, llega Tello, llega Budebú esa Sí, temporada, sí, sí. y ese partido, el Betis está plagado de suplentes. O sea, por ejemplo, el hombre de ese partido, aunque evidentemente todos tenemos la imagen de Sanabria volando para rematar, pero el hombre de ese partido es Fabián. Y Mm. Fabián, hasta ese día, Fabián era suplentísimo en el Betis. De hecho, ese verano está a punto de salir. Setién se lo quiere quedar, porque además el año ese que Fabián vuelve del Elche, que se nota que había hecho horas de gimnasio y tal. Sí, sí, Y ese sí. es el primer día que Fabián deja pintas de que ya había dejado detallitos. Pero ese es el primer gran partido de Fabián en el que empezó a construir lo que a día de hoy que es un campeón Total. de Europa. Y el Betis ganó con Francis, con Sanabria, que era suplente, con Budebú, que estaba teniendo sus primeros minutos prácticamente en España. De hecho, hay una rueda de prensa, creo que el entrenador del Madrid, me parece que era Zidane, que dijo algo así como que no tenía muy claro le preguntaban por jugadores del Sí, Betis, como que sí, no sí, los sí. conocía mucho, dijo. Sí, 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 sí. Lo recuerdo, tío. Y Así además, que, el partido partido fue, bonito, partido bonito. fue todo el rato la sensación de, vale, no nos han marcado y estamos jugando bien. Y si. Y además en el Bernabéu siempre te da la sensación, si tú marcas en el 63, dices, hostia, muy Sí, pronto, muy pronto. El Madrid de repente le cambia el chip, no sé qué. Pero de repente ese gol era, no, es que hemos ganado. O sea, el gol era, hemos ganado. ¿Sabes? Fue todo sí, como sí, todo a la vez. totalmente. Entonces, Totalmente. claro, entonces pues fue una alegría De tremenda. hecho, de hecho, creo recordar que el Betis marca otro gol en el ochenta y tantos, pero se lo anulan por fuera de juego, un fuera de juego clarísimo. Pero creo que el Betis marca antes de ese gol. Puede ser, puede ser, Que puede yo, ser. yo me acuerdo que lo estaba viendo en un bar y, claro, y me levanté yo solo, rodeado de madridistas, repito, soy bético en Águilas, ¿vale? Y fue como, y la gente me da, anda, 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 anda. Y luego al final sí que marcamos el que valía, tío. Partidazo aquel Menos día, ¿eh? mal, ¿eh? Partidazo aquel día. Porque mala sensación esa de celebrar un gol que anulan, ¿eh? De las peores sensaciones que puede experimentar un ser humano, tío. Totalmente, totalmente. Y luego, el futbolista, bueno, aquí yo creo que tú respondiste algún día, pero bueno, para que quede claro, porque no es habitual esta respuesta que tú vas a dar. ¿Cuál es el futbolista con mayor calidad que has visto con la camiseta del Betis? Este, Coño, que se ve, estamos se ve, en The ¿no? Word. No, ¿Joaquín? Ah, no, Fekir, Fekir. Fekir, Fekir. He señalado por otro lado, coño. Sí, sí, es broma, es broma. Fekir. Fekir, sí, 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 Fekir. Yo Yo tengo dudas, tío. Yo. sé que esto es muy discutible. Sé que esto es muy discutible, pero lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla que se me ocurre. Eh, yo creo que el Betis no ha tenido un futbolista que sea capaz de hacer tantos nueves y medio o tantos nueves como Isco. Y creo que la media de Isco en el Betis está por encima del 9. O sea, si tú te pones a ver todos los partidos de Isco,
tiene partidos que son absolutamente impresionantes y yo creo que Isco, pongo como excepción los partidos post lesión, creo que Isco no ha tenido partido malo en el Betis. Ahora bien, creo que el partido que era capaz de hacer Fekir cuando estaba al 100%, aunque no lo haya hecho con la regularidad con la que Isco lo ha hecho, creo que no hay ningún futbolista en la historia del Betis que esté a su alcance. O sea, yo creo que el Fekir, y no solo el del año de la Copa del Rey, el Fekir del año anterior, e Sí. incluso el Fekir de la primera temporada del año de Rubí, que el Betis hace una temporada horrible, yo tenía la sensación, cuando veía el partido bueno de Fekir, que no era siempre, yo lo admito, pero cuando veía el partido bueno de Fekir, tenía la sensación de que estaba viendo a un superclase mundial, a un jugador que tú me dices a mí, hazme el top 10 del Balón de Oro, pero ordéname a los jugadores del mundo por nivel. Y yo recuerdo a Fekir y tener la sensación de ser uno de los 10 mejores del mundo. Y yo eso con Isco no he llegado a tenerlo. O sea, tú me dices a mí, olvidémonos de estado de forma actual, de edad y todo eso. Tú a Sí. mí me dices, me ponen en una balanza, ficha a Fekir o ficha a Isco para 5 años y te ficho a Isco. Pero ahora bien, creo que el mejor partido de Fekir Sí, sí, te entiendo. supera el mejor partido de cualquier otro futbolista que ha pasado por el Betis. Y ojo, creo que Anthony no está lejos tampoco a nivel a nivel talento Sí, puro. talento Porque puro. de hecho, tú te pones a mirar los goles que ha marcado este año Anthony y son todos golazos. Pero golazos Sí, sí. que si los marca un jugador, ya no digamos un Mbappé, no me voy a volver loco. Pero tú imagínate que, por ejemplo, el gol que Anthony le marca al Español o el gol que Anthony le marca al Celta o el que le marca a la Fiorentina de falta, los marca, repito, por no irme al mejor del mundo, los marca Rodrigo del Real Madrid o los marca Arda Güler o los marca Rafinha en el Barça y estás hablando de un tío candidato al Balón de Oro. Evidentemente, hacerlo en cuartos de Champions no es lo mismo que hacerlo en un partido de liga ante un rival de, Sí, sí, de- pero de media tabla que. baja. Por eso yo sé que esta respuesta es impopular, pero yo me sigo quedando con Fekir. Que si tú me preguntas a nivel de importancia, seguramente Isco lo vaya a superar. Pero creo que el tope de Fekir no lo alcanza ningún futbolista que yo haya visto en el Betis. No sé si me he explicado. Te ha explicado muy bien, tío. De hecho, pasa una cosa parecida, aunque realmente es diferente, con Ronaldinho y Messi, ¿no? Hay gente que, Por ejemplo, o sea, a lo lo que mejor pasa es que Messi, Messi es el mejor. claro, Messi es el mejor, Claro. sí, pero no sé, a nivel, esto ya a lo mejor no es ni siquiera calidad, sino a nivel casi espectáculo, disfrutar en un campo, Sí, seguramente Ronaldinho ha hecho cosas que se han quedado casi más en el recuerdo, porque Messi tenía un regate, lo hacía siempre y lo sí. hace siempre de manera Yo te espectacular, pero entiendo. yo a Messi no he visto hacer una bicicleta nunca y no le ha hecho falta. Yo, yo te entiendo. O sea, yo, por ejemplo, recojo el guante de lo que tú has dicho. Si tú a una persona que no sabe nada de fútbol, Mm. nada, es cero, o sea, no sabe ni lo que es un balón ni nada. ¿Tú qué highlight le pones? ¿Los de Ronaldinho o los de Messi? Ronaldinho. Pues yo creo que con Fekir me pasa lo mismo. O sea, yo Porque- creo que si yo le digo a una persona, oye, ¿tú quieres ver una cosa pornográfica de verdad? Sí, Le sí, pongo sí. los highlights de Fekir, no los de Isco. Cuando Sí, Isco a sí, lo sí. mejor es el segundo en la lista, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, bueno, el segundo, que también podría ser discutible, porque el mejor Joaquín es Sí, una sí, cosa sí. muy, muy bestia, ¿eh? El Mm. mejor Anthony es una cosa muy bestia. Lo Celso tampoco anda tan lejos, si no fuera porque es un jugador tan apático dentro del Sí, sí, campo, sí. pero Tío, pues yo voy a decir uno que sé que no es el que más calidad tiene, pero sí puede ser de los que más he disfrutado yo y por cambiar un poco la respuesta, porque realmente lo que voy a decir sí es calidad pura, y es Asunsao. ¿Por qué? Evidentemente en el campo no, pero a nivel magia, ese hombre ha ganado partidos. No estoy diciendo que sea el jugador con más calidad de la historia del Betis, ¿eh? Estoy poniendo te sobre la entiendo, te mesa entiendo. Sí, otra como el forma más de verlo. determinante o el más Claro, decisivo en un otra momento forma de determinado. verlo, que es verdad que tú también lo pones en los highlights de Asunsao a alguien y lo que ese hombre hacía con el balón, cómo la ponía, dónde la ponía, de manera recurrente. Y pues también es algo que no, joder, que el Betis no le ha sobrado. De hecho, casi ningún equipo. O sea, Asunsao ha marcado no una época, porque son palabras mayores, pero Asunsao es un futbolista que tiene algo como para hacerle un especial. Correcto. O Sí, como que sea, si tú haces un documental de los 10 mejores lanzadores de faltas de la historia, claro. sabes que Asunción va a estar. Te Claro, entiendo claro. Tiene perfectamente. una cosita ahí, un toque de magia joder, que yo disfruté muchísimo con Asunsao, cuando todo el campo se ponía a tocar las palmas y es que la metía por las cuadras y encima nos dio resultados, porque el año que vamos a la Champions
sin Asunsao, a nivel número de goles, el Betis no habría llegado. Marcó goles además decisivos. No es que te marcas un gol. Me acuerdo de uno Osasuna en el 89. Me acuerdo que le marca a Cañizares. El que tú has dicho del Murcia. O sea, ganó Sí, partidos. Asunsao con el balón parado sí, sí, ganó sí. partidos. No solo De era hecho, el Betis la, va la 3-1. clasificación, la clasificación europea, bueno, de Champions del Betis, es una genialidad de un gol de Assunção de falta en Mallorca. Exactamente, En exactamente. un Sí, sí, partido sí, que sí. creo que el Betis perdía y que necesitaba el empate y empatan en el 80 y tantos. O sea que. Por eso, a nivel futbolista que te gana un partido, Asunsao sin duda es uno que ha estado ahí. Lo que pasa es que te lo ganaba de una sola forma, que era balón parado de falta. Pero te lo ganaba, o sea, no había duda. De hecho, yo siempre he dicho, que evidentemente lo digo de broma, pero un poquito sí hubiera influido que el Betis tendría, siempre digo exagerado, que tendría 3 ligas. Evidentemente no tendría ninguna. Pero en esa época no existía lo de que el láser este, el spray que se saca el árbitro, no existía en esa época con Sí, Assunção. Y los futbolistas decían que me saquen amarilla, no me sí, sí. importa. Se adelantaban 6 7 pasos y no pasaba nada. Imagínate con el láser ese, ojo, con el spray. Ojo ahí que Sí, es verdad. Es verdad. nos habría ido mejor, tío. O nos lo habría comprado no sé quién por 80 kilos, ¿sabes? A Yo esto que saber. acabas de decir lo sacaba en Reel, ¿eh? O ¿El qué? sea, Quique Torres Balao, 2 puntos. Si hubiera spray en el año 2005, el Betis tendría una liga. Ojo. La siguiente pregunta es: ¿tu jugador fetiche? Joaquín, Joaquín. Joaquín. Joaquín, porque además eh, es el jugador. A ver cómo explico esto. Que crece como futbolista a la misma velocidad que yo crezco como aficionado. Claro. ¿Sabes? O sea, cuando yo empiezo a seguir el Betis, me encuentro con Alfonso, con Finidi, con Yarni. Pero en el momento en el que yo ya empiezo a vivir el fútbol de verdad, eh, repito, Alfonso sería el primero que yo a lo mejor, yo de hecho yo tuve las botas blancas, me las regalan para la comunión, etcétera, etcétera. Pero el primero así que yo digo, madre mía, es que yo quiero ser este tío. Evidentemente yo soy un pierna jugando al fútbol y por eso estudié periodismo, ¿no? Pero el jugador que a mí me hubiera gustado ser, el que me compro, el que voy a comprarme la camiseta, el que siempre soñaba con que volviera, el que hubiera matado por conocer y hablar con él, que luego de hecho tuve la oportunidad, incluso tuve el privilegio de entrevistarle. eh, para mí Joaquín, sin ningún tipo de duda. Luego, no sé si es el mejor, no sé si es el más importante de la historia del Betis, pero como ídolo de infancia, ídolo en clave Betis, para mí Joaquín sin ningún tipo de discusión. ¿Y tú? Buah, es que yo diría, o sea, Finidi, ¿no? es que a mí me ha pasado una cosa rara. A mí me ha pasado que yo de chico era muy de Alfonso, a muerte, como tú has dicho, yo tenía también las botas blancas esas, incluso unas verdes creo, que sacaron ya como para vender. Y luego fue Alfonso. De hecho, yo cuando jugaba al fútbol también bastante mal, porque cuando vivía en Bélgica jugaba al fútbol 11 porque allí es lo que se jugaba, intentaba jugar de extremo derecho. O sea, era horrible porque además no soy rápido ni nada, pero como era un niño y Joaquín me gustaba, pues me ponía, o sea, que decir, tampoco pasa nada. Y luego con el tiempo, no sé por qué, empecé a tener la nostalgia de la época de Finidi y tal, y de repente como que cogí a Finidi como referente, tío. Es como que el tiempo me ha dado otra perspectiva. Pero no sé, no tengo ni idea. Realmente diría Finidi, pero cualquiera de esos tres me valdría. Incluso alguno más. Si me pongo a pensar, alguno más también. Es que haya habido gente con carisma, ¿eh? Ahí, por ejemplo, a mí Y si Edu. tuvieras que decir un fetiche, pero un fetiche raro, es decir, el típico jugador que a ti te vuelve loco, pero tú sabes que en la vida va a estar en un once ideal de la historia del Betis de ningún invitado, por ejemplo. Uf, Porque yo creo que tengo uno muy claro en este aspecto. dilo porque yo tengo que pensar. William Carballo. Uh. Ojo. William Carballo. O sea, William Carballo creo de verdad que es uno del, si no el que más, de los futbolistas más disfrutones de ver que yo he visto en el Betis. Sí, 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 sí. Un poco por lo que decíamos antes de Ronaldinho y Sí, Messi. O sea, yo sí, no, sí, sí. no te cambio ni a tres William Carballo por un Isco. O por un Fekir, o por un Canales, o por un Joaquín, o por un Anthony. Pero los partidos golosos de William Carballo son muy chulos, tío. O sea, Sí. un tío que está en la frontal del área, tiene cuatro defensas por delante y se le cruza por la cabeza hacer un caño en una media vuelta y ajustársela al portero con L1 cuadrado, eso es de estar tocado de la cabeza, tío. Sí, 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 sí. De No, estar no, muy tocado de la cabeza. tiene carisma. O sea, es un tipo con carisma, tío. Yo no sabría decirte la verdad. Luego, es desesperante, ¿eh? O sea, yo lo admito Sí, que es un sí, 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 tío sí, que sí. lo ves deambular y es desesperante. Pero creo que es un jugador disfrutón de verdad. Este vi un jugador Disfrutón de verdad. que me gusta en ese sentido porque hacía rabiar a mucha gente y no sé por qué. O sea, una época en la que a mí me daba rabia que el Betis fuese el equipo simpático. O sea, yo decía, tío,
¿Por qué? O sea, ¿por qué ser el equipo simpático parece que es como que no le haces daño a nadie y tal? Y un jugador que, sin ser nada bueno, porque no era bueno, a pesar de que marcó 2 goles históricos en el Betis, Dani, tío. Dani daba muchísima rabia a la gente porque era como un poquito, se tiraba mucho, hacía ese fútbol que hacía tanto el Sevilla y que yo Sí, sí, decía, era el único, de hecho. claro, y yo cogía y decía, sí, sí, yo si tengo que jugar la carta en el colegio de que decir que son unos guarros, lo voy a hacer. Pero en el fondo decía, tío, es que prefiero ser un guarro y ganar a ser la madre de Teresa de Calcuta. También era más joven. Ahora digo, mira, yo qué sé, se puede ganar sin ser un guarro. Pero bueno, Dani creo que tenía carisma, muy bético de Triana, se partó 2 veces las piernas, no era, creo que era un futbolista que tenía muy pocas cosas y sin embargo estuvo ahí, Sí. metió un montón de goles. Metió goles importantes, no solo los que hemos mencionado, sino durante una liga en la que él cuando debuta, que creo que tenía el 30 metió un gol al Barça, que también era más o menos importante. O sea, es un tío que tenía carisma, tío. Sí, Me es parece comprable, es comprable. Como, Sí, como sí. fetiche raro es comprable. Como fetiche raro, sí. Es Como el jugador comprable. con más calidad, no tanto, No, no, tío. hombre, pero eso creo que él mismo lo sabe, ¿no? Sí, 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 Es sí. decir, él Bueno, no y engaña a nadie. la última pregunta, que yo voy a pensarla sobre la marcha. ¿Hay alguien que se haya hecho bético por ti? Uf, Yo bético no, que medio les metí en la movida y me preguntan y tal, sí. Hay un par de a ver, gente. Bético como tal, o sea, decir que el Betis sea su primer equipo, yo creo que no. Pero sí que te puedo decir, bueno, de hecho creo que te conté que de cara a la final de la conference, yo tenía como una especie de mini proyecto que era juntar a todos los béticos Sí, que yo tenía localizados por aquí por Águilas para ver todo el partido juntos. sí, lo vi Nos en juntamos al Twitter. final unas 60 personas, pero claro, de esas Hostia. 60, ponte que fueran béticos la mitad, muchos de ellos son acompañantes. Pero yo, por ejemplo, sí que sentí que en mi grupo de amigos, cuando digo amigos, incluyo a sus parejas y tal, Mm, eh, muchos querían venir, primero porque les gustaba el fútbol, segundo porque al final jugaba un equipo español contra un equipo extranjero, pero tercero por el hecho de vivirlo conmigo, o sea, de que ellos sabían lo que para mí era esa final claro. y entonces no es comparable, pero por ejemplo, todas estas camisetas que estás viendo aquí las tenía de hecho en la habitación porque la he ido recogiendo estos días, yo presté como 7 8 camisetas del Betis a mis amigos. Y a mí, ver un día a gente que yo sé que uno es del Madrid, otro del Barça, hay uno del Atleti, uno que es argentino y es de Boca, en fin. Pero no sé, ver a mis amigos un día tan volcados, solo por el hecho de vivirlo conmigo, tío, a mí me hizo mucha ilusión. O sea, que no es hacer bético a una persona, creo que es muy complicado que tú hagas bético a alguien que Sí, tenga un sí. equipo. O sea, Sí, pero creo que a pequeña escala he conseguido algo que pueda ser equiparable. totalmente, tío. A mí me pasa con algún amigo que tiene que ser una circunstancia muy concreta. En plan, que no le guste Sí, el fútbol. Que no le guste el fútbol, sí. entonces se aficiona un poco al fútbol o a lo que conlleva ir a ver un partido por ti o contigo, por lo tanto, anima al Betis. O, por ejemplo, un amigo mío que tengo que se llama Robert, que porque su padre es inglés y es del Manchester United, él, a muerte. Pero no por fricada, sino porque es que su padre es de allí, ¿sabes? Y él tenía como en el colegio típica mucha animadversión hacia Madrid-Barça, porque todos iban contra él, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso, porque él vivía en Madrid, y de repente dijo, hostia, si yo tuviese que elegir en la liga, voy con el Betis. Y el tío pues lo sigue, encima la cola de Anthony Mm, está así como un cachondeo, pero a favor, me pregunta mucho. No es que se haya hecho del Betis por mí, pero gracias a verme a mí como sí. ejemplo, su equipo de España es el Betis, entre comillas. Y luego una cosa que voy a decir que es que no lo había pensado nunca y que a lo mejor un poco de flipado, bueno, no sé si de flipado, pero de que me puedo equivocar, es que mi hermano, o sea, mi hermano no siempre que le hablo de mi abuelo, o sea, se acuerda de mi abuelo, pero de hablo de, oye, cuando vimos la final del 2000, del 98, fue la final, 97, la de que perdimos contra el Barça. 97, 96, 97. 97. El último año de Serra. Exactamente, yo sí tengo recuerdo de verla con mi abuelo. Mi hermano los tiene por lo que yo le he contado, no porque evidentemente era más chico. O sea, si yo los tengo difusos, imagínate con 2 años menos. Lo que te he contado antes de otro partido de cuando fuimos al Villamarín con mis padres, al gol de Sí. Finidi. Mi hermano todo eso recuerda por mí. Entonces, yo creo que yo soy del Betis por mi abuelo y que mi hermano es del Betis por mí. Creo que un poco, porque mi hermano, al final es tu hermano mayor y tú de pequeño lo imitas, casi por Sí. la vida es así. Luego llega una época en lo que hace justo lo contrario, pero hay una época de chiquitito que tú haces, pues yo creo que mi hermano, los recuerdos que tiene del Betis de más pequeño es porque yo le he contado mis recuerdos. Entonces yo creo que sí. Así que mi hermano es del Betis gracias a mí y se lo voy a decir ahora, lo voy a llamar y se lo voy a decir. Puedes cortar el programa si quieres para llamarlo ya. No, no, no.
Vale, entonces hemos acabado el autotest del bético añejo, tío. Esta cosa rara que hemos hecho. Correcto. Queda bonito, queda bonito. Ha quedado bien, ha quedado bien.